Los motores no mueren solos, los asesinan. Y casi siempre es por una de estas piezas baratas que nadie se toma el tiempo de revisar. Más del 90% de las fallas graves de motor empiezan con un componente que cuesta menos de $20. Ahora mismo llevas uno de estos asesinos bajo el cofre y quédate hasta el final, porque el consejo extra puede literalmente salvar la vida de tu motor. Empezamos con la pieza número 11, la válvula PCV. Es una de las partes más baratas del motor y, al mismo tiempo, una de las más ignoradas. Pero cuando se tapa o deja de funcionar, puede destruir el motor desde adentro. PCV significa ventilación positiva del cárter. Su trabajo es sencillo, tomar los gases sucios que se acumulan dentro del motor y devolverlos a la admisión para que se quemen. Así reduce la presión interna, mantiene el aceite limpio y evita la formación de lodo. El problema comienza cuando esa válvula se queda pegada o se obstruye. La presión empieza a acumularse dentro del motor, empuja el aceite fuera de empaques y retenes, lo manda a la admisión y termina ahogando el motor con residuos y carbón. He desmontado motores con costras duras pegadas dentro de la tapa de válvulas, todo por una válvula PCV de $7 que jamás se reemplazó. Tal vez notes fugas de aceite, ralentí inestable o incluso humo saliendo del escape. El consumo de combustible empeora y el motor se siente cansado, sin ganas. La mayoría de los conductores nunca la revisan, muchos ni siquiera saben que existe. Yo la saco y la sacudo cada pocos cambios de aceite. Si no suena o está tapada, la cambio sin pensarlo. Toma 5 minutos y cuesta casi nada. Ignorarla, en cambio, puede hacer que tu motor se asfixie lentamente. Si esto te está haciendo pensar en el estado de tu auto, deja un comentario y dime si alguna vez has revisado tu PCV. Y si este contenido te está ayudando, suscríbete, porque lo que viene puede ahorrarte miles en reparaciones. Ahora pasemos a una pieza que puede cocinar tu motor en silencio. La pieza número 10 es el termostato. Parece solo un pequeño trozo de metal, pero cuando se queda cerrado, puede destruir un motor en cuestión de minutos. Su función es regular el flujo del refrigerante. En frío permanece cerrado para que el motor alcance su temperatura ideal. Cuando llega a ese punto, se abre y permite que el refrigerante circule hacia el radiador. El desastre aparece cuando falla, sobre todo si se queda cerrado. He visto motores en perfecto estado sobrecalentarse y deformar la culata por culpa de un termostato de $15. Recuerdo un Civic que llegaba hirviendo al taller. El dueño pensaba que era el radiador. No lo era. El termostato estaba trabado. Solo se calentaba en el tráfico, y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Puedes notar que la aguja de temperatura sube de golpe, que no sale aire caliente de las rejillas o que el motor tarda demasiado, o muy poco, en calentarse. Aún así, muchos no lo revisan hasta que el daño está hecho. No adivines. Si estás cambiando el refrigerante por cuarta vez, alrededor de los 7 años, cambia también el termostato. Y usa uno original o de buena calidad, no basura barata. Unos cuantos dólares y 20 minutos pueden salvar tu motor. Ignorarlo puede llevarte directo a una junta de culata quemada o algo peor. Quédate hasta el final del video, porque aún falta el consejo que más motores ha salvado en mi experiencia. Y si alguna vez un sobrecalentamiento te costó caro, cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros. Sigamos, porque el siguiente componente no siempre hace lo que tú crees que está haciendo. La pieza número 9 es el filtro de aceite del motor. Cambias el aceite cada 5.000 kilómetros, como normalmente recomiendo. Perfecto. Pero la pregunta real es, ¿qué filtro estás instalando? He abierto suficientes filtros baratos como para saber qué traen dentro. Papel delgado, válvulas débiles, materiales pobres. Algunos se colapsan, otros simplemente dejan pasar todo. Y cuando usas ese tipo de basura, el aceite no está limpiando nada,
Solo está arrastrando suciedad a alta velocidad por todo el motor. Tuve un cliente con un motor 5.4 Triton que llegó con un golpeteo en la parte alta. La presión de aceite se veía normal. El aceite parecía limpio. Pero al quitar el filtro, ahí estaba el problema. Totalmente tapado, los internos colapsados y el sistema trabajando en bypass constante. Los árboles de levas llevaban meses recibiendo aceite insuficiente. Ese motor no sobrevivió. El trabajo de un filtro no es solo atrapar partículas. Tiene que mantener presión, regular el flujo y soportar ciclos extremos de temperatura. Mucha gente confía en el más barato del estante, como si todos fueran iguales. No lo son. Y usa marcas confiables, originales o de calidad comprobada. Aléjate de los filtros sin nombre en cajas blancas. Y algo más, no los aprietes de más, no los instales en seco y, si tu motor usa filtro de cartucho, revisa bien los O-rings. He visto incontables fugas solo por eso. No usarías aceite sucio. Entonces no hagas trabajar tu motor con un filtro que ya falló. Si esto te hizo dudar del último filtro que pusiste, déjalo en los comentarios. Y si quieres evitar errores que cuestan motores completos, suscríbete ahora, porque lo que sigue es todavía más crítico. Pasemos a algo que mantiene tu motor sincronizado, y que puede destruirlo en un instante. La pieza número 8 es el tensor y la polea del tiempo. La mayoría de la gente se preocupa solo por la banda de distribución, pero el verdadero asesino silencioso está en lo que la guía. El tensor mantiene la banda tensa. Las poleas la mantienen alineada. Y la banda solo es tan fuerte como esas piezas. Si el tensor falla, se traba, pierde tensión o una polea empieza a vibrar o se amarra, el tiempo del motor se pierde al instante. Y si tu motor es de tipo interferencia, ya sabes lo que sigue. Las válvulas golpean los pistones y el daño es total. He desmontado motores donde la mitad de las válvulas estaban dobladas como alambre, todo porque un rodamiento barato dijo basta. Recuerdo un Mitsubishi 2.4 litros. La banda era nueva, pero para ahorrar dinero reutilizaron el tensor viejo. Ese ahorro duró muy poco. El fallo fue silencioso, rápido y definitivo. Si alguna vez cambiaste solo la banda y dejaste los tensores viejos, este mensaje es para ti. Escríbelo en los comentarios y dime si sabías este detalle. Y no te vayas, porque todavía falta el consejo que más motores ha salvado en mi carrera. Suscríbete y sigue escuchando. 2 meses después, falló a 105 km/h. Ese motor nunca volvió a encender. Por eso, cuando haces un servicio de distribución, no hay atajos. Siempre cambia el kit completo, banda, tensor, poleas y la bomba de agua. Si alguna pieza es movida por la banda, no escatimes. Y aprieta todo con el torque correcto, especialmente los tornillos del tensor. He visto más de uno aflojarse con el tiempo. Este no es el lugar para ahorrar unos pesos. Un solo rodamiento defectuoso puede destruir tu motor en cuestión de segundos. Si este tipo de consejos reales te están ayudando, deja tu opinión en los comentarios, compártelo con alguien que tenga auto y suscríbete. Salvar un motor también es salvar tu bolsillo. Y hablando de presión, la siguiente pieza la controla sin que nadie lo note, hasta que falla. La pieza número 7 es el tapón del radiador. Casi nadie sospecha de él, pero he visto motores arruinados tan rápido como por una manguera reventada o un termostato dañado. Esta pequeña pieza de $10 no solo sella el radiador. Mantiene la presión del sistema. Esa presión eleva el punto de ebullición del refrigerante. Sin ella, el motor trabaja más caliente, el anticongelante hierve y el sistema empieza a colapsar. Una vez llegó una Chevy Tahoe que se sobrecalentaba en trayectos largos. El dueño ya había cambiado la bomba de agua, el termostato e incluso el radiador. Nada funcionaba. Probé el tapón con presión y ahí estaba el problema. No sostenía ni 10 psi.
Eso fue suficiente. Un tapón débil permite que el refrigerante se escape en forma de vapor. No ves charcos en el suelo, pero el depósito empieza a vaciarse. El motor se calienta una o dos veces y, con el tiempo, ese exceso de temperatura deforma cabezas de aluminio o rompe tanques de plástico. Lo he visto todo. Es una de las piezas más baratas de reemplazar y aún así casi nadie la considera. Yo la cambio cada pocos años, sobre todo si noto pérdida de refrigerante o picos de temperatura. Y asegúrate de usar la presión correcta para tu sistema. No agarres cualquiera del estante. Una presión incorrecta puede ser tan dañina como no tener tapón. Si nunca has cambiado el tapón del radiador, este es el momento de pensarlo. Escríbelo en los comentarios y quédate hasta el final, porque aún falta el detalle que más motores ha salvado sin que la gente se dé cuenta. Suscríbete para no perdértelo. Ahora pasemos del enfriamiento a la combustión, porque la siguiente pieza puede convertir tu motor en un desastre tembloroso en cuestión de días. La pieza número 6 es la bobina de encendido, o paquete de bobinas. Cuando una bobina empieza a fallar, el motor no avisa con sutileza. Simplemente comienza a fallar. Su función es tomar los 12 voltios de la batería y transformarlos en miles de voltios para encender las bujías. Sin chispa no hay combustión. Y cuando una bobina se daña, sobre todo en sistemas de bobina sobre bujía, el motor empieza a sacudirse, a toser y a mandar combustible sin quemar directo al escape. Una vez llegó una Dodge Caravan que vibraba como si tuviera un soporte de motor roto. El problema era una bobina muerta. El dueño la ignoró durante semanas. Ese combustible crudo terminó derritiendo el catalizador y arruinando 3 bujías. Una bobina de $40 se convirtió en una reparación de 900. Las señales suelen ser claras. Ralentí inestable, luz de check engine, tironeos al acelerar y consumo elevado. Muchos piensan que es gasolina mala o un inyector sucio y siguen manejando. Ese es el error. Usa bobinas de calidad original. Las baratas no duran. Y si una falla, revisa las demás. El calor las va matando poco a poco, especialmente en motores V6 donde el banco trasero se cocina bajo la admisión. Cuando cambies bobinas, revisa también las bujías y las botas. Una bujía dañada puede acabar con una bobina perfectamente buena. Si alguna vez seguiste manejando con el motor fallando, cuéntalo en los comentarios. Y suscríbete, porque lo que sigue ha engañado a más motores de los que imaginas. La pieza número 5 es el sensor de presión de aceite. Probablemente sea el componente más traicionero del motor. Es un pequeño interruptor, atornillado al bloque, que le dice al tablero si hay presión de aceite o no. El problema es que cuando falla, puede mentir. A veces da falsas alarmas. A veces no avisa nada. Un cliente llegó con una Silverado 5.3. La luz parpadeaba en ralentí y desaparecía al acelerar. Pensó que la bomba estaba muriendo. Era solo el sensor. Esta vez no pasó nada grave. Pero otro cliente manejó su Jeep durante semanas después de que la luz dejó de funcionar. Creyó que todo estaba bien hasta que el motor se amarró. La bomba de aceite falló, no había presión y el sensor marcaba normal todo el tiempo. Nunca confíes en una lectura dudosa de presión. Si la luz parpadea o escuchas golpeteos, apaga el motor y revisa. Un manómetro mecánico cuesta poco y te dice la verdad al instante. Y cuando cambies el sensor, no olvides el pequeño filtro que va debajo. En muchos motores, especialmente GM, se tapa y hace que el sensor lea mal. Es una pieza barata con una responsabilidad enorme. Apostar con ella puede costarte el motor completo. Si este consejo te hizo replantear cómo reaccionas cuando se enciende una luz en el tablero, déjalo en los comentarios. Comparte esto con alguien que tenga auto y suscríbete. Todavía queda lo más importante. A continuación viene un sensor que, cuando falla, deja al motor completamente perdido.
Literalmente ya no sabe cuándo disparar la chispa. La pieza número 4 es el sensor de posición del cigüeñal. No es solo importante, es crítico. Sin él, el motor no tiene forma de saber cuándo encender la chispa ni cuándo inyectar combustible. Este sensor monitorea la posición exacta y la velocidad del cigüeñal, y la computadora usa esa información para sincronizar absolutamente todo. Si esa señal se pierde, el motor se apaga. Así de simple. Lo complicado es que casi nunca falla de golpe. He visto autos llegar en grúa que giraban con fuerza pero jamás encendían. Sin chispa, sin códigos, sin pistas claras. Un sensor de cigüeñal defectuoso puede fallar cuando el motor está caliente y volver a funcionar cuando se enfría. Por eso es tan silencioso y tan desesperante. Recuerdo un Nissan Altima viejo que se apagaba de forma aleatoria. A veces en un semáforo, a veces a 100 km por hora en la autopista. El dueño cambió batería, alternador e incluso la bomba de gasolina. Todo estaba bien. El verdadero problema era el sensor de cigüeñal. Una pieza de $30 escondida cerca de la campana de la transmisión. Si tu motor se apaga sin aviso o gira pero no arranca cuando está caliente, no adivines. Escanea en busca de códigos del sensor o revisa los datos en vivo mientras das marcha. Si no hay lectura de RPM, no hay señal. Así de claro. Si quieres profundizar más, en otro video explico 9 síntomas claros de un sensor de cigüeñal defectuoso. Revísalo, te ahorrará tiempo, dinero y muchas suposiciones. Y si este tipo de información te sirve, suscríbete y sigue escuchando, porque lo que sigue es igual de traicionero. Ahora vamos con un sensor que controla en silencio los ventiladores, la mezcla de combustible y los arranques en frío, hasta que deja de hacerlo. La pieza número 3 es el sensor de temperatura del refrigerante. Es uno de esos componentes que nunca ves y casi nunca consideras, pero hace mucho más que mover la aguja del tablero. Le dice a la ECU que tan caliente está el motor, y con esos datos se ajusta la mezcla de combustible, el tiempo de encendido, el funcionamiento de los ventiladores, los arranques en frío e incluso la protección contra sobrecalentamiento. Cuando falla, todo el sistema se descoordina. He visto motores trabajar demasiado ricos, gastar más gasolina y ensuciar bujías solo porque el sensor le decía a la computadora que el motor seguía frío. También he visto autos sobrecalentarse porque los ventiladores jamás se activaron. Si alguna vez tu coche gastó más combustible sin razón aparente o se calentó sin prender los abanicos, este sensor podría ser el culpable. Déjalo en los comentarios y comparte esta información. Suscribirte ahora puede evitarte una avería que nadie ve venir. ¿Y por qué un sensor puede causar tanto daño? Te lo explico con un caso real. Un cliente tenía un Toyota que no quería arrancar bien por las mañanas. El motor giraba fuerte, pero no encendía. El problema no era la batería ni el arranque. El sensor marcaba constantemente 4 grados centígrados. Para la ECU, el motor estaba en pleno invierno extremo. Resultado, inyectaba combustible como si estuviera en Alaska. El motor se inundaba cada vez. Tal vez no se encienda la luz de check engine de inmediato, pero si la aguja de temperatura se comporta raro, los ventiladores no entran o el consumo de gasolina cae sin explicación, este sensor puede ser el culpable. Es barato, fácil de cambiar en la mayoría de los autos y vale la pena revisarlo ante cualquier problema de enfriamiento o manejo. Porque cuando la computadora trabaja a ciegas, el motor nunca va a funcionar bien. Y si esto te está ayudando a entender mejor tu coche, deja tu experiencia en los comentarios y suscríbete. Lo que viene es uno de los fallos más rápidos y destructivos de todos. Ahora vamos con una sola banda, un solo punto de falla, capaz de acabar con todo el motor en segundos. La pieza número 2 es la banda serpentina. Abre el cofre y la verás recorriendo todo el frente del motor. Esa banda mueve el alternador, la bomba de agua, la dirección hidráulica y el aire acondicionado. Prácticamente, si gira,
depende de ella. El problema es que la mayoría la ignora hasta que se rompe. Y cuando eso pasa, el desastre llega rápido. Si la bomba de agua es movida por esa banda, y en muchos motores lo es, el motor puede sobrecalentarse en minutos. Sin dirección asistida aún puedes manejar. Sin alternador, el coche se apaga después. Pero sin circulación de refrigerante, lo que sigue es una destrucción total. Recuerdo un Chrysler 300 cuya banda se deshizo en plena autopista. El conductor siguió avanzando sin notar que la temperatura subía. Cuando se detuvo, ya era demasiado tarde. Cabezas deformadas, empaques quemados, pérdida total del motor. La banda cuesta poco, normalmente menos de $40, y cambiarla toma entre 15 y 30 minutos. Aún así, casi nadie la revisa. Grietas, brillo excesivo, bordes deshilachados o un chillido agudo al arrancar son señales claras. Si ves algo así, cámbiala. Y ya que estás ahí, revisa el tensor y las poleas. He visto bandas nuevas destruidas por herrajes en mal estado más veces de las que puedo contar. Y ahora, llegamos a la pieza que casi todos olvidan, pero por la que tu motor respira cada segundo que está encendido. La pieza número 1 es el filtro de aire del motor. Tu motor respira igual que tú, y el filtro es literalmente sus pulmones. Un filtro sucio y tapado restringe el flujo de aire. Menos aire significa mezcla rica, acumulación de carbón, respuesta lenta del acelerador y peor rendimiento de combustible. Es como intentar correr con un trapo cubriéndote la cara. Un cliente llegó con un Toyota Camry diciendo que el coche se sentía pesado, sin fuerza. El consumo había empeorado durante el último año y no había ninguna luz encendida. Abrimos la caja del filtro y no exagero, parecía sacado de una composta. El motor llevaba meses respirando basura. Si nunca revisas tu filtro de aire, este es el momento. Es barato, se cambia en minutos y puede transformar cómo se siente tu auto al manejarlo. Escríbelo en los comentarios, dime cuándo fue la última vez que lo cambiaste, comparte este contenido con alguien que lo necesite y suscríbete. A veces, salvar un motor empieza con algo tan simple como dejarlo respirar. Estaba completamente lleno de polvo, hojas e insectos aplastados. No lo había cambiado en más de 60,000 millas. No quiero ni imaginar dónde llevaba ese auto a servicio. El aire limpio es esencial para una combustión correcta. Cuando el motor no recibe suficiente aire, la mezcla no se quema bien y eso provoca acumulación de carbón en válvulas y pistones, ralentí inestable, fallos de encendido y un desgaste silencioso que poco a poco va matando el rendimiento. La mayoría de los filtros cuestan menos de $20. En muchos autos se cambian en 2 minutos, sin herramientas, y aún así muchísima gente se olvida de que existen. Revísalo cada 15,000 millas, o antes si manejas en zonas con mucho polvo. Y no intentes limpiarlo soplándolo con aire a presión. Eso solo empuja la suciedad más adentro de las fibras. Deja que tu motor respire. Te lo va a agradecer. Ahora viene el consejo extra, y presta atención, porque este solo puede salvarte miles en reparaciones. No escatimes en las piezas. Ve por lo bueno. Llevo más tiempo usando herramientas del que muchos llevan manejando, y si hay una lección que nunca falla en este oficio es esta: lo barato sale caro. O compras 2 veces, o compras una sola vez y arruinas tu motor. Puedes diagnosticar todo bien, detectar cada síntoma a tiempo y seguir cada tutorial al pie de la letra. Pero si al final instalas piezas baratas y de dudosa procedencia, estás buscando problemas. Y no lo digo a la ligera. Compra siempre piezas originales o de marcas de primer nivel. La vida de tu motor depende de eso. Cada fabricante tiene proveedores que cumplen con las especificaciones exactas. Usar sensores, filtros o bobinas genéricas sin respaldo suele terminar en códigos de error, mal funcionamiento y desgaste prematuro. Y mucho cuidado con vendedores sospechosos.
Si una pieza de marca cuesta una fracción ridícula en una página desconocida, lo más probable es que sea falsa. Compra en distribuidores confiables o directamente en la agencia. Respeta tu auto. Respeta tus herramientas. Y nunca recortes gastos en las piezas que mantienen vivo al motor. Ahora que ya sabes cómo componentes baratos pueden destruir un motor entero, todavía te falta un consejo clave. En el próximo video voy a revelar trucos de mantenimiento que muchos mecánicos no quieren que conozcas. Entra ahora, suscríbete y no te lo pierdas. Tu motor y tu cartera te lo van a agradecer.